Las llantas. En el video de hoy vamos a hablar sobre las llantas y estos son los temas que vamos a tocar. ¿Por qué se venden tanto las llantas? ¿Con qué otros productos se puede combinar el mercado de las llantas? ¿Cuáles son sus características? Aspectos importantes al momento de vender una llanta. ¿Cómo funciona el tema de las garantías en las llantas? Bienvenidos una vez más a Andrés Digitalex. El día de hoy vamos a hablar sobre las llantas. ¿Por qué se venden tanto las llantas? Primero que todo, es una pieza fundamental en el funcionamiento de la moto. Y segundo, y lo más importante, la llanta siempre está en contacto con el pavimento. Entonces esto quiere decir que es una pieza que está siempre en constante desgaste. Es una pieza de desgaste, lo que hace que la gente constantemente esté cambiando sus llantas, además de la cantidad de motos que hay. Entonces, hágase una idea, una pieza de desgaste, mucha cantidad de motos, una pieza que siempre se va a desgastar, entonces la demanda es muy alta. Aparte de eso, las autoridades de tránsito, los policías, cuando hacen los retenes, por lo general miran el desgaste de la llanta y si está desgastada más de lo permitido, pues le va a dar un comparendo. Además, el motociclista por seguridad debería siempre usar una llanta que tenga buena vida. ¿Por qué? Porque se puede explotar y puede causar una tragedia. ¿Con qué otros productos se puede combinar el mercado de las llantas? Número 1. Se puede manejar solo llantas. Es un negocio que solo maneja llantas en muchas referencias, buena variedad de marcas, y ese negocio lo ideal es que combine la instalación, que tenga una máquina para que la llanta que venda se la instale al cliente, y eso vende mucho porque mucha gente le gusta donde compra la llanta que se la instalen de una vez. Entonces ese es un muy buen negocio. Además pueden ofrecer el servicio de montallantas. Y es que, por ejemplo, cuando una llanta se pincha, así se dice en Colombia, no sé cómo se diga en otros países, pero es básicamente cuando una puntilla, un clavo perfora la goma, perfora el caucho y hace que se salga al aire. A eso le llamamos pinchar. Entonces, si ofrecen ese servicio de montallantas, se puede reparar y es un ingreso extra. Número 2. Podemos, por ejemplo, si manejamos solo repuestos, también combina muy bien tener una estantería de llantas. Y número 3, si también solo manejamos accesorios y lujos, también ese nicho lo podemos combinar con una estantería de llantas, porque como les digo, es una pieza de desgaste y de alta demanda, entonces también va a aplicar para este tipo de negocio. ¿Cuáles son las características de las llantas? Vamos a empezar por describir los tipos de llantas. Tenemos llantas tipo trial, que son llantas que tienen taches los cuales sobresalen y como su nombre lo indica son para motos tipo trial o enduro que son utilizadas en terrenos donde hay pantano, donde hay piedra y son ideales para esas superficies. Número 2, tenemos las llantas multipropósito que son como las que tengo aquí en este momento, que tiene un tipo de tache pero no sobresale, es más bien un poco plano tirando también a pistero y como su nombre lo indica son multipropósito, nos van a servir para pavimento, para carretera y también nos van a dar algo de rendimiento en terrenos donde hay piedra, donde hay tierra. Entonces es una llanta que sale muy bien y gusta mucho. Número 3, tenemos las llantas pisteras, que son llantas con grabados más lisos y como su nombre lo indica, son para pista, solo para pavimento, para carretera. Ahora bien, vamos con la otra característica de las llantas y es el tipo de caucho. Tenemos cauchos duros que uno le va a poner la uña y siente que es dura la fabricación del caucho y este caucho lo que nos da es duración. Duración, es una llanta que va a durar, pero no va a tener tanto agarre. Y tenemos otros cauchos que le ponemos la uña y se hunde, se siente que es blandita y este tipo de caucho, este tipo de llanta nos va a ofrecer agarre, menos duración, pero más agarre, más seguridad. Y hay un intermedio entre esos dos cauchos, que no es ni tan duro ni tan blandito, o sea que el agarre y la duración está regulada, es un intermedio entre los que acabamos
de explicar. Los domicilios, los delivery que siempre están trabajando en sus motos todo el día, prefieren las llantas de duración de un caucho más duro porque les va a durar más y pues no van a tener que estar comprando llantas con frecuencia. Por el contrario, la gente que trabaja en su moto solo va de su casa al trabajo y esporádicamente sale a hacer alguna diligencia, por lo general se decanta más por las llantas de agarre. Aspectos importantes a la hora de vender o comprar una llanta. En este punto, lo importante es saber leer la información que tiene la llanta aquí al costado, que ya vamos a ver de qué se trata. Lo principal en este punto es saber leer la medida de la llanta. Esta referencia que es la medida 130, que es el ancho, ya se los voy a mostrar, 70 que es este perfil, la distancia que hay acá, y 12 que es como tal la circunferencia del rin. ¿Y qué quiere decir eso? El primer número, que es el 130, por ejemplo, esta llanta que tengo en este momento es una llanta 130-70-12. El primer número, que es el 130, es la distancia y es en pulgadas, la distancia que hay desde este punto hasta este otro extremo. O sea, la distancia de acá mide 130 pulgadas. El segundo número, que es el 70, es la distancia que hay en el perfil, el alto de la llanta, la distancia que hay desde este punto hasta este punto de acá, 70 pulgadas. Y el tercer número, que es el 12, es la circunferencia del rin, o sea que es para un rin 12, es una llanta rin 12. Algo también muy importante es esto que dice tubeless. Tubeless significa que es una llanta que sirve para sello-matic, que no necesita un neumático o bomba en su interior, pero estas llantas solo sirven en rines de aspas, en rines de varillas o radios. Se necesita una llanta que diga tube type. Tube type es para llantas con rines de varillas o radios y necesariamente esas sí necesitan una bomba o neumático al interior para poder que el aire se mantenga. Algo que es muy importante también tener en cuenta es la fecha. Por ejemplo, esta 0822 significa que esta llanta fue hecha el mes 8 del año 2022. Las llantas también tienen fecha de caducidad. Una llanta que tenga más de 7 años no es recomendable ni comprarla ni venderla. ¿Por qué? Porque es una llanta que puede ocasionar un accidente. Entonces en ese caso es mejor no venderla. Otro factor son estos testigos, estos triángulos, que son los indicadores de desgaste y los vamos a poder encontrar en varias partes. Por ejemplo, en este caso nos vamos a ir acá derecho y vemos, por ejemplo, acá abajo, no sé si lo alcanzan a ver, por acá es una montañita que sobresale abajo en el grabado. ¿Qué significa? Que cuando estas paredes, estas dos paredes, se junten con esa montañita que está ahí abajo, la vida útil de la llanta ha llegado a su fin. Eso significa que es momento de cambiar la llanta. Esto también es muy importante y es la rotación. Si ven la flecha, significa que la llanta debe quedar rotando en esa dirección. Y también lo vemos en el grabado. ¿Sí ven? Que la dirección del grabado también es como una flecha. Entonces hacia esa dirección debe quedar la rotación de la llanta en la moto. ¿Qué pasa si se coloca al contrario? Pues obviamente el grabado de la llanta no va a tener la misma función, ya que está diseñado para que en esta dirección tenga un óptimo desempeño. ¿Cómo funciona el tema de las garantías en las llantas? Las garantías en las llantas hay que saberlas manejar porque no todo es garantía y ya les voy a explicar. Y para este tema tienen que tener a su vendedor agregado en el WhatsApp para que cuando le lleguen con alguna garantía usted le pueda tomar la foto a la llanta y enviársela al vendedor de la empresa para que él valide y lo guíe en el proceso de la garantía, de si es o no es o cómo se va a proceder. Porque puede ser garantía, porque puede ser un defecto como tal del caucho de la llanta, como puede ser por mal uso. Y cuando es por mal uso o un factor externo,
no va a haber garantía, pero cuando es por el caucho un defecto directo de la llanta sí va a haber garantía. ¿Cómo vamos a saber eso? Porque a la llanta por lo general las importadoras y las empresas tienen un laboratorio donde revisan si es un problema directamente del caucho de la llanta y le envían una carta y le dicen sí, si procede, es garantía, le vamos a dar la garantía. Pero hay veces que son factores externos que son muy fáciles de identificar. Por ejemplo, cuando la llanta esté rasgada o chuzada como por algún objeto cortapunzante o algo externo, ahí no hay garantía, porque es como si yo comprara una moto del concesionario y salgo manejando y en la esquina me caigo y se me raya el guardabarro, quiebro la farola, en fin, y voy a ir a pedirle al concesionario garantía, pues obviamente no me van a dar garantía porque fue algo externo. Eso sucede cuando son rasgadas las llantas con algún objeto. Cuando es una garantía por defecto del caucho, porque en ocasiones el caucho de la llanta se va a tarjar como si fuera tierra reseca, como grietas. En esas ocasiones, por lo general, es un problema del caucho, pero como les digo, consultar con el vendedor. Otra cosa, hay veces le salen chichones, bultos a la llanta y muchas veces no es garantía. ¿Por qué? Porque esto sucede porque andan la moto con el nivel de aire muy bajito. Eso genera que haya una deformación en la llanta y le salgan bultos o chichones. En esos casos, cuando se anda bajito de aire, no es garantía. Cuando es la llanta delantera, suele suceder muchos esos chichones porque las barras de la moto, una empieza a perder aceite y la otra de pronto no. Entonces la presión en las barras no va a ser la misma y al andar, al rodar, la llanta se va a ir deformando y también suelen salir esos chichones. En esos casos tampoco es garantía. Pero en fin, consejo, tener el WhatsApp, el contacto del vendedor, para que cuando les lleguen esas garantías ustedes puedan tomar la foto y consultar directamente con ellos. Hemos llegado al final de este video. Denle like, que no vale nada, y si no se han suscrito al canal, suscríbanse de una vez para que estén pendientes de los próximos videos. No siendo más, nos vemos